Aquí comienza otro programa del Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa, lleno de opiniones gratuitas y probablemente erróneas, casi con total seguridad. Soy Emilio, llevo más de 20 años en el mundo de los juegos de mesa, parte como profesional y todos como aficionado. Bienvenidos y comenzamos. En el programa nos desplazamos a los primeros años del siglo XX, donde vamos a encarnar a un pequeño productor de quesos, francés, para más señas. Nuestro objetivo, alcanzar la fama por toda Francia con nuestras atrevidas creaciones que provocarán sorpresa y asombro hasta en el más gourmet de los paladares con un producto que solo podría calificarse como excepcional. Ahí es nada, si vais a apuntar a la luna. Pero no solo eso, sino que además vamos a tener las exitosas y características secciones que han hecho de este podcast lo que es probablemente no uno de los mejores podcasts del país, porque iVoox nos mete entre los 75 primeros, estamos entre un podcast de relojes y otro de información taurina. Es en serio, es de verdad. Posición 76, de hecho, incluso lo podéis mirar. ¿Me estoy pasando? Probablemente sí. Comenzaremos, como es habitual, por las noticias, después el análisis del juego con nuestras opiniones y por último la famosísima sección a que hemos estado jugando, esta semana sobre todo. Así que, ¿qué ha pasado en el mundo de los juegos de mesa digno de nuestra atención en esta semana? Vamos con las noticias. Breve sección de noticias de cómo anda la situación de los juegos de mesa por el mundo con esta trepidante música de entrada que tenemos. ¿Y cómo anda? Regular. Bueno, pues ya está como resumen. ¿Que queremos más detalles, más información? Bueno, venga, vamos a completarla. Noticia de Warren White, la venta de juegos de mesa aumenta en Alemania, pero sigue descendiendo en tiendas físicas. O sea, la venta online va fenomenal, ya lo sabía Amazon cuando inició su negocio, que era el futuro. Aprovecho para indicar en inglés que las tiendas físicas son brick and mortar retail, que me gusta muchísimo, que es como el dicho de en carne y hueso. El Reino del Dado, ya sabéis, es un podcast que no solo entretiene, sino que educa. Por lo menos esta vez, o una vez por programa, o ya veremos. Y es que es cierto que la venta minorista cada vez está más complicada, mi humilde opinión. Ya sabéis que incluso yo trabajé de cara al público en una tienda de juegos de mesa, y si no lo sabéis, os lo digo en este programa, tremenda revelación. Podríamos hablar de que cada vez los alquileres, sobre todo en Europa, están más caros, pero sobre todo también cada vez hay más competición en el tema de los juegos de mesa, etc. Esto está obligando a las tiendas a facturar más y a ser más eficientes, ya que sus gastos van aumentando. Pero es que además estamos viendo, y ya sé que me repito en un momento en el que estamos viendo, que salen decenas de novedades cada mes, que tenemos una aluvión. Tenemos una sucesión de títulos tras título que rara vez se reeditan. La editorial saca el juego, lo mueve en el lanzamiento y luego, si te he visto, no me acuerdo. Es cierto que se siguen reeditando títulos, pero suelen ser los absolutos superventas. Ya el juego base reeditado es muy raro. Además, estando en las fechas en las que estamos, del Black Friday, otra porquería que nos han pegado los gringos. No paramos de recibir correos de las editoriales con saldos de juegos que han salido pues hace 2 años o incluso este mismo año vaciando sus almacenes. Así que además para una tienda es aún más difícil. Tienen que afrontar el pago de novedades, tienen que tener stock, sabiendo que a veces cuando haces el pedido es el único pedido que vas a hacer porque la editorial va corta de unidades y además luego la propia editorial te hace la competencia unos meses después si le han quedado stock. Nos viene a la memoria un par de juegos con muchísimo movimiento en redes sociales, con peleas de las tiendas, con la editorial, no entre ellas. Aunque me gusta un poco la idea de Último Hombre en Pie, dándose de bofetadas por hacer la venta. Bueno, y que a día de hoy están cogiendo polvo en los estantes de las tiendas. Me refiero pues a un conocido juego de carreras, etc. Además también, por ejemplo, hace cuantos años ya, pues no sé si podíamos hablar de 2 o 3 años, incluso hubo una editorial famosísima, que no vamos a decir su nombre, saldó su Dungeon Crawler con rebajas de hasta el 50%, lo dejaba a la mitad del valor de PvP que tenía en su momento. Es que no solo como aficionado te dan ganas ya de dejar de comprar en el lanzamiento y esperar, sino que hay tiendas a las que tienen el producto en stock y que les haces polvo si no lo han vendido. Esto al final provoca una cantidad de trabajo horroroso para la tienda de barrio, que tiene que hacer una encuesta de mercado, a ver cuánto va a vender de cada título, hacer el análisis del producto para ver si está justificada esa ansiedad por hacerse con él, además gestionar su almacén de la mejor manera posible. Son realmente malos tiempos para dedicarse a una tienda física. Además es que ya incluso hay que funcionar solo a base de reservas. Es que se están convirtiendo a veces las tiendas en puntos de entrega. Hay que reservar con semanas o incluso meses de antelación la copia de tu juego para asegurarte de que te va a llegar. Es verdad que es un mundo complicado, pero las editoriales cada vez se arriesgan menos. Otra noticia, seguimos. Esta me ha alargado un pelín a lo mejor.
Kevin Wilson ha dejado de trabajar para Incredible Dream, el legendario diseñador de juegos, tan famoso por juegos como el Descent, el primero, el que no iba a decir el que molaba, pero no, hay algunos que molan más. Pero yo siempre le tendré un cariño especial al Descent, primera edición. Y Arkham Horror, buenísimo, si no habéis jugado al Arkham Horror, recomiendo que tengáis un día libre y os lo juguéis, que estaba en la nómina de la editorial. Ha pasado de nuevo a ser freelance después de que la editorial, tras los baches de los aranceles, la situación económica con el transporte mundial, etcétera, que estamos viviendo todos, en el mundo en general y en los juegos de mesa en particular, ha redimensionado su tamaño, ha reducido el número de empleados, quedando en 2 empleados. 2 empleados me parece como muy poco, ya 2 empleados más que una empresa son 2 freelance trabajando juntos. Otra como editorial, pues esto debe ser que está uno con el ordenador y el otro el que abre y prepara las cajas. Es como mucho redimensionar, ¿no? Es como una empresa, pero bueno, en fin. No nos centremos en esto, sino que está pasando una mala racha esta editorial y ha tenido que redimensionar su plantilla. Además, Ravensburger le pide a Upper Deck 3,8 millones de dólares en costas judiciales. Fenomenal. Ravensburger, el editor de juegos de mesa, ha tenido una demanda de Upper Deck que decía que le habían robado a su mejor diseñador y que se había llevado las ideas que había desarrollado en Upper Deck a Ravensburger, en concreto del juego de mesa Lorcana. El diseñador principal abandonó, ya os digo, Upper Deck, se fue a Ravensburger y Upper Deck entendía que era robo de ideas. Se había llevado parte del desarrollo que había hecho. Cuando ha llegado la sentencia, ha desestimado todo lo de Upper Deck, que es un fabricante de cartas grandísimo, que hizo, por ejemplo, el juego de cartas de World of Warcraft y demás, con buenas ideas, pero bueno, un poquito con algunos errores también. Al final ha desestimado la demanda, ha condenado en costas y ellos piden 3,8 millones porque han tenido que contratar a muchos abogados, lo cual es en Estados Unidos lo normal y muy comprensible. Hasta aquí las noticias. Han sido casi todas desagradables. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos viviendo tiempos difíciles. Aparte, añadir también, estamos en la semana del Black Friday. Cuando escuchéis esto, todavía seguramente, a pesar de que antes eran menos días, ahora son más, tendréis que echarle un vistazo a la página web de Maldito Games, que tienen rebajas en algunos juegos hasta el 70%, mientras duren. Zagatrus va a sacar también su Black Friday y va a empezar a anunciar los juegos con contagotas, descuento a descuento. También hay que estar pendientes. Quizás es la oportunidad de, vamos a ver, no nos engañemos, están limpiando los almacenes, entonces no van a sacar un juego maravilloso que todo el mundo quiera o que haya estado en boca de todos, pero uno puede encontrar joyas muy bien valoradas que a lo mejor llevan un poco subidas de precio y que, bueno, ahora están más accesibles. Y hablo de cosas como pues Tapestry, como Apiarium, las abejas espaciales, etcétera. Un par de cosas que quedaron por ahí en los almacenes y que le dan salida de esta manera. O sea que estar pendientes, echarle un ojo, a lo mejor podéis sacar alguna oportunidad. Y sin más, encaminamos nuestros pasos a la campiña francesa, a Fromage, donde llevaremos una fábrica de queso artesanal, tradicional y en este euro, sobre todo, de gestión de trabajadores. Vamos para allá. Nos metemos en ambiente con esta sintonía y, perdonad mi acento, La Mer pour vous, que he mirado la traducción y es El mar para ti. Mi idea inicial era mucho más divertida como título, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ceñirse a la traducción de Google. Como diciendo, vamos a hablar de Fromage Euro, tradicional, colocación de trabajadores. En Fromage no solo aspiramos a dirigir una pequeña explotación con una economía de supervivencia, comer todos los meses y mantener los salarios, sino que aspiramos a la fama y a la fortuna. Ahí es nada. Y todo esto solo a base de queso. Da que pensar de los objetivos vitales que nos hemos marcado el resto de nosotros. En mi caso, acordarme de comprar el pan y no ser atropellado, que son los 2 hitos que provocan que mi día sea calificado de un éxito. Una calificación exitosa menos numerosa de lo que podríamos esperar todos. Fromage es un juego euro de colocación de trabajadores, donde de 1 a 4 alegres queseros competirán durante 40 minutos por ser el productor de queso más reputado, famoso y querido de toda Francia. Diseñado por Matthew O'Malley y Ben Rosset. Diseñadores de otros juegos como el First in Flight, La búsqueda del planeta X y Between Two Cities. Juegos buenísimos todos ellos, también os lo digo. Viene de un crowdfunding, se pudrió todo. Como todo lo que sale actualmente, es que hasta Debir ha empezado a sacar campañas, como si no fuera suficiente el de 500. ¿No sabéis lo que es el de 500? ¿No hemos hablado ya aquí del de 500? Yo creo que sí, ya me repito, como una persona mayor. Bueno, da igual, me repito. De 500 es una cosa que inventó P500 GMT, donde ponían el juego en la página web para que la gente hiciera su preventa, ¿no? Para que reservaran. Una vez que llegaban a 500 unidades, que era lo que ellos consideraban mínimo imprescindible para no perder dinero, salía adelante. Debir tiene su página web, un de 500, tú te metes, te inscribes, das tus datos y cuando llega a 500 te cobran y inician la producción del juego. Si no ha llegado a 500 no te cobran nada.
otra versión de atarse, el éxito se ha asegurado, por lo menos que no sea un fracaso rotundo la campaña, para lanzarlo. Pero es que ahora incluso ya salen crowdfunding, que ya es de base, ni 500 ni leches. Saca todo el producto sin producción o más o menos producido y ofrecen el crowdfunding. Pero bueno, da igual, no voy a seguir con esta pataleta. Hay que vivir con esto y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, he de reconocer que el hecho de que venga de un crowdfunding no se nota mucho, no viene ni con expansiones acompañando al juego vendiéndose por separado, ni parece que esté muy sobreproducido. Son dos de los males que suelen acompañar a los juegos lanzados en estas plataformas de mecenazgo, que son muy bonitas en las fotos, que tienen muchísimo plástico, que tienen muchísima cosa, pero es más una venta visual que lo que es necesario para el juego. Mirando los componentes, vamos a tener un tablero general, que tiene una forma llamativamente circular, y esto es por una buena razón que luego veremos. Además del tablero central, tendremos los tableros individuales, como buen euro, los peones de nuestros trabajadores, 3, con los pies en forma de cuña de queso, muy perturbador si uno se para a pensarlo, un poco inquietante, pero también tendrá una explicación. Y porciones de queso en nuestro color para ir marcando nuestro éxito en este mundo quesero. Tanto los trabajadores como estos marcadores fabricándose en un hermoso plástico. Hay un par de componentes más para un modo avanzado en forma de losetas de estructura que dan cierta simetría, los componentes del modo en solitario, el automa, etc. Vamos a hacer un repaso rápido, como es normal a las reglas, ni es un cómo jugar ni tal, sino simplemente damos un repaso para ver si va en vuestro grupo de juego o por el contrario tiene que ir a la hoguera, de manera figurada. Por favor, no le prendáis fuego a nada, que ya nos conocemos. Si por lo que fuera quisierais una lectura extensiva, pues si recibo una solicitud para un audiolibro, leyendo tal cual manuales de instrucciones, la verdad es que me voy a preocupar. Oh, sí, queremos escucharte declamar los turnos de Catán y las reglas especiales. Mira qué bien. Con el verbo declamar, que es un verbo muy bonito y con poco uso hoy en día. Prácticamente solo lo usa el brujo. El brujo no el de la escuela del lobo, sino el brujo... bueno, es un actor que... Da igual, soy muy mayor. Bueno, a lo que iba, euro medio, reglas sencillas, manual escueto. ¿Cómo funciona? Comenzamos el turno, salvo que sea el primero, recogemos a nuestros dedicados trabajadores, han estado trabajando su tarea y vuelven a nuestro taller para volver a utilizarlos. Esto no ocurre solo todos los turnos, muy importante, ya lo veremos. Durante nuestro turno podremos conseguir recursos y podremos fabricar queso, pero con la limitación de una de cada una. Una acción de recursos en la posición central del tablero y una acción de fabricación de queso en la parte más exterior de este tablero común redondo. Además, no contentos con esta limitación, el tablero circular está dividido en sectores, 4 sectores, y solo podremos usar el sector que nos corresponda. A cada jugador le corresponderá uno, que es el que tiene enfrente. Para fabricar queso, escogeremos un espacio de queso del tablero, pondremos una porción de queso de nuestro color y encima un trabajador nuestro de cuyo de queso corresponda al espacio que hemos escogido. Y es que tenemos 3 tipos de queso, uno por cada uno de nuestros trabajadores. Tenemos tierno, tenemos curado y azul. Si no tenemos disponible ese tipo de trabajador, mala suerte, no podemos hacer la acción. Esto que leído así es un poco confuso, quiere decir que tenemos 3 tipos de queso con 3 tipos de trabajadores y va a haber que encajarlo, ¿vale? Muy importante. Vamos a tomar nota también de que todas las posiciones para los trabajadores y los quesos tienen forma de cuña y apuntan a distintas direcciones, enfrente, derecha o izquierda. Esto lo recalco porque ahora va a tener cierta importancia. Algunos quesos pueden exigir además que gastemos fruta para prepararlos, que como tal es un recurso, de los que os he comentado del centro del tablero. También podremos mandar el trabajador a por recursos, fruta como ya he comentado, ganado, estructuras o pedidos, que son unos recursos algo raro, pero una quesería francesa tampoco es un lugar que mantenga la cordura. A ver de qué creéis que se reía la vaca. Bueno, este chiste solo lo han pillado los españoles. Un saludo a los amigos venezolanos que me están escuchando, que sois 2 en concreto, pero os aprecio mucho. Volviendo al tema de las reglas, las estructuras, la fruta y el ganado son tokens, los pedidos son cartas que podemos cumplimentar para conseguir más fama. Las frutas para fabricar queso. El ganado permite fabricar queso sin emplear trabajadores. Las vacas francesas se ordeñan solas, al parecer. Es un milagro de la técnica. Bueno, un saludo también para mis oyentes franceses, que ahora mismo son 0. Y las diferentes estructuras que nos van a dar acciones especiales. Cuando acabemos el turno, mecánica súper importante del juego, rotaremos el tablero 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Y entonces, este es el misterio, el largo misterio del tablero redondo. ¿Cuánto llevamos de programa? ¿15 minutos? ¿Ni no llega? Bueno, breve misterio. Al rotar el tablero, las secciones a las que tenemos acceso cambian para todos los jugadores. Pasamos a tener otra sección de recursos y pasamos a tener otra sección de quesos. Además, los trabajadores que están apuntando en ese momento hacia nosotros en cualquier parte del tablero vuelven a casa, como decíamos al principio del turno. Los trabajadores tienen los pies en forma de cuñas y entonces los triángulos pueden apuntar en diversas direcciones. Al colocar un trabajador que obtenga un recurso, por ejemplo,
va a quedar mirando hacia nuestra derecha, hacia nuestra izquierda o hacia arriba. Si queda mirando hacia nuestra derecha, volverá en el próximo turno, porque al girar 90 grados el tablero rotará. Y si queremos maximizar la acción y coger todos los recursos que nos permita la acción, que serán, pues, en el caso de la fruta 3, quedará mirando hacia la izquierda y tardará 3 turnos completos en volver. Madre, ¿a dónde ha ido padre? Vamos a pensar los hijos de estos queseros que se preguntan por qué su padre ha ido a por frutas y tarda 3 estaciones en volver. Por ejemplo, el famoso fue a por tabaco, pues fue a por frutas. Además, tenemos en cada sección del tablero un recurso distinto. No podemos ir a por el que queramos, como os he dicho. Tenemos que ir a por el que nos corresponda. Y además, en las secciones de hacer queso, tenemos 4 diferenciadas, que son el festival, donde presumimos de queso y conseguimos puntos colocando nuestros quesos ortogonalmente. Vamos a ver, os he visto una mirada rara, que no vale en diagonal. Tienda de quesos, donde obtenemos puntos por llenar baldas y colocar los distintos quesos. El café, donde tendremos puntos por agrupar por parejas nuestros quesos en las mesas del café más quesero de toda Francia. Queso y café, desde luego una curiosa combinación. Yo soy más de queso y cerveza, pero no bebáis, que es muy feo. 0-0. Las villas, donde vamos a colocar nuestros quesos para dominar las regiones del país, un control de áreas. País, Francia, nuestro país en este caso. Recordar que al final de la partida quien controle cada región obtendrá más puntos. Además, al fabricar queso, tener en cuenta que podemos cumplir cartas de pedidos que nos darán puntos de fama. También, cuando un jugador coloque su último token de queso, se finí, se acabó lo que se daba. Se acabó el queso y por lo tanto el fin de la partida. Como veis, es un juego breve porque los quesos son limitados, vamos a ir colocando los quesos y tenemos las mecánicas de selección de qué trabajador vamos a usar en qué momento y con qué potencia de acción. Es unas reglas, salvo con alguna limitación, muy sencillas. Una vez que aprendemos cómo funcionan las 4 secciones de los quesos del tablero, que es así como un poco lo más raro, y una vez que hemos aprendido eso, simplemente es una cuestión de saber qué trabajador vamos a usar en qué momento y cuánto tiempo va en volver. Cuánto tiempo va a tardar en volver. Perdón, me atasca un poco. Es que es un poco tarde. Solo añadir, el juego es muy bonito. Viene ilustrado, y esto lo voy a decir mal seguro, por Pavel Zoba. Es muy onírico la portada. De hecho, incluso parece mucho más onírico de lo que realmente es el juego. Tiene un pueblecito francés con las colinas simulando quesos, un molino al lado izquierdo. Y todo tiene pinta un poquito, ¿cómo definiría yo el arte? Es un poco como la campaña de Red Bull, ¿vale? No citamos marcas, no toméis bebidas con cafeína, que son muy malas para la salud, pero si sabéis esos dibujos, pues corresponden un poco al arte del juego. El resto de componentes, tablero central, tableros de jugadores, son dibujos ilustrativos con un trazo de tinta grueso, duro, muy marcado, indicando claramente lo que quieren decir, con sombras en el caso de los colores, pero vamos, relativamente planos para que no nos perdamos con el volumen. Está muy bien. A mí, desde luego, lo que más me ha gustado, se nota que es de un crowdfunding, es el arte, porque el dibujo es muy característico, rústico, tranquilo, ya os digo, como de dibujo a tinta de acuarela de la publicidad de esta famosa bebida energética, que no vamos a repetir, porque no nos pagan, porque si me pagaran, buenísimas las bebidas con cafeína. Tokens de recursos en madera y luego, aparte, pues ya os digo, nuestros trozos, porciones de queso y empleados con pies de queso de forma triangular con plástico. Son unos componentes que, la verdad, no van a ganar un premio en complejidad, pero son muy funcionales, cumplen y necesario a lo que demanda el juego. Quizás un poquito nos hemos sobrado con todos los tokens de recursos de la forma de cada recurso, ya con cubitos cuadrados, pero bueno, estamos viviendo una época que ya, ¿qué más da? La verdad, se agradece. Muy bien, poco sobreproducido como soy yo. Quizás estamos ya entrando un poquito en la sección de la opinión, puede ser. Vamos con la valoración, el veredicto, la sección esta donde cuento mi opinión injustificada y gratuita. Bueno, ¿qué nos ha parecido este juego, este euro? Tranquilo, relajado, para 4 jugadores, fácil de explicar, entre comillas. Bueno, pues vamos a decir, para empezar, ya sabéis, yo siempre intento que no tenga sesgo, voy a intentar siempre ser lo más justo posible, dentro, por supuesto, de mis muy limitadas capacidades, pero bueno, yo lo voy a intentar. No estamos acostumbrados en este programa quizás a hablar de euros, por lo menos extensamente, que duren cerca de media hora, 40 minutos. Es verdad que generalmente estamos acostumbrados a juegos con una mayor complejidad, sobre todo porque hay que llenar el programa en general y
con una explicación de unas reglas cortas y una valoración, salvo que os entusiasme escucharme hablar, que yo sé que no, porque cada vez que meto música estáis encantados, cuanta más música pongo, más os gusta el programa, esto se va a acabar convirtiendo en una radiofórmula, pero no pasa nada, os perdono porque os quiero. Bueno, pues la cuestión es que no se llena la media hora de programa, con lo cual es verdad que siempre intento comentar juegos un poco más complejos. También es verdad que dentro de la parte que me toca, en general estamos últimamente acostumbrados a jugar juegos de una mayor complejidad, con lo cual quizás este juego ya euro medio, casi ligero, pues no entraría como tal en lo que estoy acostumbrado a jugar. Y esto a lo mejor le pasa un poco de carga al juego. Por favor, tenérmelo en cuenta. From Age es un juego con unas reglas sencillas, colocación de trabajadores clásicos y además que nos limita a 2 acciones por turno, una de coger recursos y otra de fabricar quesos. No va a haber mayor complejidad porque o ponemos el queso y cogemos el recurso. No va a haber combos brutales, no va a haber turnos geniales en los que podamos arrasar y no va a haber más complejidad que el saber cuándo colocar cada trabajador en qué lugar. Y esto tiene su importancia, tiene muchísima importancia. Al principio es verdad que no lo parece un juego mucho más plano de lo que es en realidad, pero una vez que vamos jugando nos vamos dando cuenta de la complejidad. Por 2 cosas. Los trabajadores tardan en volver a veces lo que parecen muchos turnos. Tenemos la oportunidad de hacer un queso envejecido que va a requerir 3 turnos del trabajador en ello. Y resulta que de repente nos hemos dado cuenta de que nos hemos quedado sin trabajadores y que el trabajador no viene cuando tendría que venir y cuando nos llega una acción, pues no tenemos trabajador para ponerlo y en nuestro turno no hacemos nada. Y por lo tanto, que tiene que ver con el segundo punto, que como va rotando el tablero, no siempre tenemos acceso a las secciones o a los recursos que queremos. Vamos a tener solo uno de cada 4 turnos para conseguir ese recurso, más nos vale tener el trabajador para que nuestra estrategia sea un éxito, porque si no, va a ser un fracaso absoluto. Es verdad que tenemos 3 trabajadores, 2 acciones por turno, con lo cual nos sobra 1. Claro, pero al final ya vais a ver cómo lo vais a echar de menos, porque vais empleando trabajadores, vale, si es un trabajador que el próximo turno va a volver, fenomenal, pero en cuanto empecemos con quesos más complejos o con recursos de más volumen, esto va a ser un despiporre. Vamos a ver que cuando llegaba el tema de las estructuras como recurso, pues no tenemos el trabajador y perdemos nuestro turno de estructuras y no vamos a tener otros 4 turnos para conseguir la estructura y entonces todo se complica porque la estructura que queríamos la necesitábamos para combinar con el ganado, en fin. Estas cosas pasan porque me han pasado. Y además luego también tenemos pues las vacas, que acumulamos vacas para hacer... acumulamos ganado para hacer quesos. Según el número de ganado que empleemos podremos fabricar quesos de un tipo o de otro, o de una edad o de otra, más viejos, más jóvenes, más tiernos, etc. Luego aparte tenemos las estructuras, que este gasto de estructuras nos permite pues, construir diversas funciones en nuestra granja, que nos van a dar ventajas o nos van a dar puntos al final del turno. Además, todo esto añadido a que vamos a tener unas cartas de pedido, ¿vale? Que también como recurso, que nos van a indicar a qué queso deberíamos ir en ese momento, porque nos va a permitir cumplir el pedido y al final ir ganando más puntos de fama, que al final también es lo que nos va a dar la victoria. Conclusión, tenemos que ver cómo vamos a conseguir las frutas que necesitamos para ocupar el queso que queremos, queso que queremos que nos va a cumplir el objetivo del pedido que nos han dado, y además tenemos que tener suficiente ganado para conseguir hacer la acción de 2 quesos a la vez en el mismo turno, que nos va a permitir avanzar un paso por delante de los contrarios, el resto de jugadores, y nos va a permitir o bien completar una balda de quesos antes de que nos la pise el malvado jugador de enfrente, o que nos va a permitir avanzar en el dominio de Francia, en la zona de control de áreas, que nos va a dar puntos según la cantidad según quien tenga más quesitos en esa región de Francia. El juego además está equilibrado, pues detalles que nos han gustado mucho, como por ejemplo que cuando tú pones un queso joven en el sitio este de control de áreas de Francia, pues solo afecta a una zona, una región. Cuando lo pones está envejecido 2 turnos, afecta a 2 regiones, y cuando ya es el queso de mayor edad afecta a 3 regiones, con lo cual es verdad que ponemos al empleado, perdemos 3 turnos, pero puntuamos en 3 regiones en vez de en una. Muy equilibrado, muy interesante, y es un juego, yo esto a lo mejor lo digo en todos los programas, pero es verdad, hay que darle partidas porque me ha gustado el tema de la distinta simetría con los pedidos que te pueden tocar
te va a favorecer ir a por una cosa u otra, o también el tema de las estructuras, que te permite avanzar de una manera distinta. Pero además es un juego que hay que darle partidas porque hay que planificar muy bien cómo va a ser nuestro turno. Hay que planificar muy bien dónde vamos a mandar a los trabajadores, con qué queso vamos a emplearlos y además si los vamos a necesitar para una cosa en 2 o 3 turnos. Podemos prescindir de él y maximizar la potencia de nuestra acción, o es mejor que simplemente le tengamos un turno fuera y vuelva de cara a poderlo combinar de la mejor manera posible. Todo esto, además, sabiendo que nuestros quesos son limitados y conseguimos poner más quesos con acciones extra en el tablero, vamos a cerrar la partida antes y el resto de oponentes podrán colocar menos quesos en el tablero. También muy importante. Y esto al final es una cosa que permite tener un juego con profundidad, que hay que pensar las acciones y demás y tal, y con unas instrucciones que no sean excesivamente largas, excesivamente complicadas. Con lo cual me parece, bueno, pues es un euro medio ligero, está muy bien. Yo quizás lo pondría un poco quizás el tema de prever los turnos y tal le puede dar más complejidad, lo pondría un poco al nivel del Stone Age, con el tema. Es verdad que el Stone Age había que estar haciendo los cálculos de cuánta victoria nos iba a dar los distintos recursos, con el tema de los dados y tal, era más inmediato. Aquí sí que requiere más anticipación, pero al cambio no hay tantas opciones para hacer las cosas. Entonces, quizás es un juego que si tenéis una ludoteca que pues estáis cambiando los juegos ligeros porque pues tenéis una reunión de gente que quizás no quiera estar mucho tiempo jugando a un juego que sea muy largo, o quizás sí que le guste este desafío de prever los movimientos y las acciones óptimas, pero que tampoco vayan a recordar las reglas o se vayan a leer las reglas el día antes, me parece que una buena oportunidad. Además, sobre todo, también no recuerdo, pero creo recordar que de precio salía bastante bien, no era un juego excesivamente caro. Con lo cual, bueno, aquellas ludotecas que tengan esa carencia de un juego euro que haya que darle vueltas y que sea pues con cierta profundidad, pero no muy complejo, pues puede encontrar hueco, puede estar bien. También además comentar una de las cosas que me han gustado quizás más ha sido sobre todo que el hecho de rotar el tablero, tener los distintos sectores, aunque siempre rotar el tablero es un poco rollo, aunque los quesos son bastante estables, pero bueno, hay que andar, bueno, no sé, no soy excesivamente fan, pero sí que es verdad que al actuar cada uno en uno de los sectores no nos molestamos, con lo cual los turnos pueden ser simultáneos, y menos mal, porque también es verdad que quizás una de las partes malas que tiene es que cuando nosotros ya hemos colocado nuestros trabajadores y este turno no tenemos trabajador que colocar en este sector porque o lo hemos dado por perdido o no nos interesa o no vamos a sacar suficientes puntos aquí, vamos a puntuar más en otro, no colocamos trabajadores y nuestro oponente o nuestros oponentes, uno de ellos tiene que colocar 2 trabajadores y pensar mucho su movimiento, el intraturno es un poco atroz. Se hace un poco difícil, pero bueno, es verdad que esto ocurrió en la menor de las ocasiones. También es verdad que es un juego de 40 minutos, entonces ¿cuánto intraturno puede haber? Los turnos no son muy largos, y si hay alguien que se queda parado durante mucho tiempo, os compréis un reloj de arena, porque es que ya está bien de ser Mr. Simpatía, que aquí hemos venido a jugar, no hemos venido a ver una partida de ajedrez con un despliegue maravilloso. Bueno, y como líneas finales, en conclusión, juego que tiene un par de defectos fácilmente asumibles, tiene un nivel fácil de explicar, profundidad para conseguir los movimientos óptimos y puntuar lo máximo posible. Muy recomendado para esas ludotecas que necesiten pues ese euro medio tirando a ligero para pues fortalecer un poco, que no presentemos a la gente a jugar un República de Roma, que ni es euro ni es ligero, pero bueno, poder pasar un buen rato. Además, sobre todo, muy lógico, ordeñamos vacas, hacemos queso. Pues es que no tiene más, no hay que explicar mucho. Bueno, y sin más rodeos, vamos a ir a la famosísima sección. No sé por qué repito tanto eso, si está claro que no. Pero bueno, a la sección en la que encuentran su hueco o juegos que están en nuestros corazones, pero que quizás no son lo suficientemente complejos, lo suficientemente nuevos, tienen el suficientemente hype o salieron hace el suficientemente poco tiempo como para encontrar hueco en lo que sería la sección principal del programa, la sección a que hemos estado jugando. Pero y antes de comentar a qué hemos estado jugando, plan, entra el famoso COA, Call of Action. ¿Call of Action? ¿Llamada a la acción? ¿Cómo era? Bueno, lo que se llama en castellano promoción.
Muchas gracias por estar ahí, sois cada vez más, lo cual no para de sorprenderme, porque yo pensé que todo el mundo iba a estar aburrido absolutamente de oír mi voz, como están en mi casa, pero bueno, no pasa nada, yo os lo agradezco. Muchísimas gracias por los follow, muchísimas gracias por los likes, suscribiros, darle a me gusta, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, pulgar arriba, comentarnos, si queréis comentar algo, darnos algún comentario, alguna noticia, decirnos algo, etcétera. Estamos disponibles. Estoy disponible particularmente yo, que soy yo solo, director, locutor y amo y maestro del podcast. No me acompaña nadie más que un perro que tengo aquí al lado mirándome, pero contribuye más bien poco. Si oís un ruido de fondo, es el que se está rascando. Esa es su contribución. Útil, sí, pero bueno, poco dirigida a la calidad del podcast. Sobre todo a vosotros no os supone nada y a mí me ayuda un montón. Además también me gustaría celebrar de manera absoluta que hemos alcanzado el número de oyentes en Spotify suficiente como para cobraros, que es un tema de monetización que me ha fascinado. Me salió un mensaje, esto lo digo a título particular, que decía: felicidades, has alcanzado el número de oyentes suficiente para monetizar el podcast. Y yo, que soy una persona que sobre todo me entusiasma el dinero, sobre todo cuando no es mío y puede serlo, dije, qué bien, voy a hacer clic. Y entonces era que me daban la opción de crear una suscripción, etcétera, bueno, pues con algún episodio especial y demás. Y la verdad es que, aunque me parece muy bien que la gente cobre por su trabajo, aquellos que tengan la necesidad y que realmente den un contenido de calidad, que yo creo sinceramente que no es mi caso, también es cierto que me puse a darle vueltas a cómo podría hacer yo un episodio especial para bien, más especial que el que tenga. Y al final, pues la verdad es que no sé, porque tampoco se me ocurre a mí nada así que pudiera ser más especial o que pudiera justificar incluso pagar para escuchar este contenido. Pues ya que metan publicidad y se acabó. En un momento dado, incluso quizás entré por un modo un poco de podcast OnlyFans, pero al ser solo audio, pues es que tampoco iba a tener mucha importancia. Y además, sobre todo, que yo que me conozco, creerme que no merece tampoco la pena. Hay un momento de la vida, como digo siempre, que la ropa ayuda mucho a parecer una persona más atractiva, o incluso no tanto más atractiva como sí menos desagradable. Un punto muy importante. Y sin más, después de esta horrorosa imagen mental, ¿a qué hemos estado jugando? Muy bien, hemos estado jugando este fin de semana a un Dungeon Crawler clásico, poco complejo, pero bueno, lo sacamos del desván por un programa que hicimos hace unas semanas y ha encontrado un par de huecos para jugar la campaña y recordar pues cómo era un Dungeon Crawler relativamente un poco quizás más complejo de reglas que sencillo en el manejo de los héroes, pero está muy bien. Estoy hablando de Sword and Sorcery, que lo tiene Devir, lo podéis encontrar todavía en el mercado. Está muy bien, es un juego Dungeon Crawler clásico, tenemos todas las losetas, vamos a ir recorriendo las losetas, mientras que los personajes van a tener pues las típicas habilidades, las típicas clases. Sobre todo, muy importante, el tema, yo esto es que ya lo comenté en el programa, pero vamos, que sepáis, los puntos fuertes son que no tienen acciones muy complicadas, sobre todo el cooldown de las acciones que dura varios turnos, y además también el tema de que no todos los monstruos actúan siempre. Y esto le da un grado de azar a si el monstruo te va a partir la cara o no, que me ha parecido interesante y que siempre nos ha gustado. En este caso, juego del 2017 que sigue encontrando hueco en nuestras mesas. Pues, y agradecidos. También hemos aprovechado la novedad de Two Tomatoes, Guns Our Treasure. De hecho, tenéis vídeo en TikTok y en Instagram. Es un juego de cartas muy rapidito, que dura 15 minutos y si sois rápidos, incluso menos. Un poco de faroleo. La mecánica es muy sencilla, hay alguna serie de cartas especiales. Pero vamos, no entremos en las cartas especiales porque dan un poco igual. Sobre todo tenemos las cartas de dos tipos. Uno, armas, el otro, tesoros. Sobre todo, además, también, importante, van numeradas de 1 a 5, con lo cual tienen distinta potencia. Vamos a tener todo el anverso de las cartas es igual, son proas de barco y toda la proa, la cara de la carta es la proa. Conclusión, la carta que ponemos con la proa, si se ve el valor y el tipo, las cartas que ponemos boca abajo, que son proas de barco, no se ve el valor. Mecánica sencilla, pero muy funcional. Vamos a poner una carta boca arriba, proa, y después vamos a poner una serie de cartas boca abajo, haciendo continuación como un barco, porque además la parte de atrás de la carta, cuando vamos haciendo la proa, pues como va alargando el barco. Queda un dibujo, la verdad es que muy bonito. Los oponentes van a ver la primera carta con su valor y su tipo, pero el resto no.
Cuando nos llegue el turno, o sea, nos llega el turno, no, perdón, es simultáneo. Cuando llegue el momento de montar nuestras naves, nuestra armada, la temible armada, vamos a coger 6 cartas. Vamos a coger 3 cartas y vamos a ponerlas encima de la mesa, formando barcos. Por tanto, todo barco tiene que tener una proa y una popa, pero una vez que cumplan, podemos poner todos en el mismo barco, lo recomiendo, o podemos ponerlo en barcos distintos. Importante empezar con una proa e ir cerrando, ¿vale? Siempre tenemos la opción. Vamos a colocar 3 cartas y una vez hecho esto, todos a la vez, es simultáneo, robamos 3 cartas. Volvemos a bajar 3 cartas, volvemos a robar 3 cartas, todos a la vez. Cuando hayamos acabado 4 rondas, tendremos 12 cartas formando nuestras naves. En ese momento va a haber un enfrentamiento, vamos a mandar nuestro barco a atacar a barcos del enemigo. Si superamos en armas, le daremos la vuelta a todas las cartas. ¿Que tenemos más armas que el barco que hemos atacado? Nos quedamos con todos los tesoros y descartamos las armas. ¿Que tenemos menos? El contrario, se queda con todos los tesoros y descartamos todas las armas. ¿Que hay empate? Bueno, pues se desempate. Hay unas reglas de desempate que dan igual y que no voy a entrar en ellas ahora mismo. Una vez que hemos atacado, ya podemos decidir si seguir atacando o retiramos nuestros barcos y nos llevamos el tesoro, barco a barco. ¿Esto qué da? Da a que es un juego de faroleo. Hay que montar nuestras naves de tal manera que seamos capaces de esconder nuestros barcos con mayor tesoro o el hecho de intentar tener el tesoro protegido por cañones. ¿Qué pasa? En el momento en el que nosotros tengamos un barco que tengan muchísimas cartas, o si hemos juntado todas nuestras cartas en un solo barco, tenemos la opción de que vamos a sufrir muchos ataques por parte de barcos que solo van a tener armas, o vamos a tener que tener barcos pequeños con todo el oro que se van a esconder o intentar demostrar que son barcos muy potentes, en fin. Que es un juego que tiene mucha psicología inversa de mentir, engañar, jugar con lo que va a pensar tu oponente y demás para al final conseguir tener más tesoros que el resto cuando acabe la ronda. Además también vienen 11 capitanes que tienen habilidades por las dos caras que da asimetría al juego porque le da habilidades especiales para que no sea todo siempre lo mismo. La verdad es que es un juego con unas reglas sencillitas porque una vez que uno lo ve encima de la mesa, oye, tienes que bajar las cartas de 3 en 3 y formar barquitos y tener armas y proteger los tesoros. Pues ya está. Luego, aparte, el tema del faroleo, el tema de tal, que siempre es un éxito en las reuniones familiares y se juega rápido, deja con ganas de más. Dura 15 minutos, 10 minutos la partida, ya os digo, y además tiene una serie de variaciones por si tenéis pues ganas de más. También, sobre todo, es un juego importante de 2 a 6 jugadores, pero si juntáis 2 copias podéis jugar hasta 10. Que al ser simultáneo es verdad que no se hace demasiado largo. A lo mejor hay que usar alguna regla un poco, alguna variación de reglas, pero bueno, ha quedado muy bien, ha tenido mucho éxito en la mesa, la gente está encantada y no ha dado lugar a demasiadas discusiones entre amigos, pero alguna ha habido, o sea, muy recomendable. Hemos estado jugando también a La Tripulación, juego de bazas de gran éxito, La Tripulación, en el cual vamos a tener que cumplir una misión. En este caso, además, tenemos pues la primera edición que fue en la que había un libreto de misiones y luego en la segunda, en la versión submarina, teníamos cartas de misión que íbamos sacando y iban como generando las misiones con un poco más de aleatorias. El juego de bazas va a haber una serie de palos, vamos a tener que ir jugando cartas, pinta uno de los palos, el que tire la carta de mayor valor de ese palo se queda la baza. Y importante, pues habrá gente que no se tenga que llevar ninguna, otros que se tengan que llevar determinadas cartas, etc. Funciona muy bien, juego pequeñito, si estáis acostumbrados al tute, os va a encantar. Muy recomendable. Ha vendido mogollón, nosotros seguimos jugando, no me extraña. Muy buen juego. Y luego, también para acabar, otro de Two Tomatoes, de Golden Nugget, la pepita dorada. Juego un poco bizarro, la verdad, porque explicarlo hay que tomárselo con calma, porque hasta que la gente entienda la mecánica es complicado, pero muy divertido, risas aseguradas, que esto prácticamente entra casi dentro del terreno party por las risas que provoca. Vamos a tener una serie de fichas de madera. Estas fichas de madera pueden tener nada, pueden tener plumas de cuervo, mal, o pueden tener el Golden Nugget, la pepita dorada, que es lo que todos quieren. ¿Por qué? El que lo tenga al final de la partida va a ganar. Punto. No hay más. Luego va a haber una serie de turnos en los cuales vamos a ir jugando unas cartas que nos van a permitir, pues va a haber una serie de intercambios, coger fichas de madera del otro jugador, cogerlas del nido del cuervo, hay que estar en un momento dado con los ojos cerrados porque los animales hay un cierto momento del día o del día o de la noche que duermen, etcétera. Entonces, esto da lugar a 2 puntos. Información parcial, saber qué faroleo, saber qué es lo que va a hacer el oponente y demás. Al final, lo que vamos a tener es con esta información parcial, va a ir cambiando la ficha de lado de un lado a otro, se la vamos a robar al oponente, el oponente nos va a cambiar el orden cuando nosotros juguemos. Claro, nosotros no podemos revisar las fichas que tenemos, si han cambiado el orden no lo sabemos, la acción de mirar fichas es una acción.
Conclusión, que podemos perder la ficha de vista, podemos perder el Golden Nugget, no sabemos dónde está, creemos que sabemos quién lo tiene, pero no tenemos claro si lo han movido o no cuando dormíamos, etc. Llegará el momento en que se acaba la partida. En ese momento, todos, a la vez, cogen una ficha de la mesa, que pueden ser suya o no. Del otro, hay que ser rápidos, chicos, y a ser posible llevar las uñas cortas. Si nos quedamos en la mano con el Golden Nugget, hemos ganado, aunque lo tuviera otro. Si nos hemos quedado con otra ficha, hemos perdido miserablemente. Este juego ha sido un poco especial, salió un crowdfunding, hay programa, de hecho, sobre él me parece. Hay programa, ¿no? Creo que sí, o vídeo en TikTok. Bueno, no me acuerdo, perdonadme, es que ya no retengo la información como antes, ya es demasiada cosa. El Golden Nugget es un juego que a mí me pareció brillante, de hecho lo cogí en el crowdfunding, me parece muy interesante las mecánicas de cambio de fichas, de trilero que otorga, y me parece que está muy bien. Espero que Tutomitos haya vendido mogollón, porque se lo merece de este juego. Es un juego innovador, un juego de mecánicas que no habíamos visto nunca, caja pequeña además, muy compensado. Venía hasta con antifaces, que en el caso de que nos guste el juego, pues oye, si tenéis mucha luz allí donde dormís, pues oye, os viene muy bien, os hace el apaño. Y salía bastante bien de precio, con lo cual a mí es un juego que yo tendría en la ludoteca siempre, porque en el momento en que llegan los amigos, pues oye, una oportunidad para sacarlo y para pasar un muy buen rato. La verdad es que las risas están aseguradas. Quizás se le puede echar en cara que depende bastante de que el grupo sea movido, pero bueno, con que sean un poco animados. Si no sois animados, pues ¿qué hacéis viendo este podcast? O sea, escuchando este podcast, jugando a juegos de mesa, pues dedicaos a algo más pasivo, las películas, las series, no tengáis que estar con gente. Golden Nugget, juego de 2 a 5 jugadores que dura 20 minutos, media hora por partida. Sí, lo ha dicho esto último el que está solo en su casa mirando al vacío grabando un podcast. Dejadme en paz, ¿vale? En cuanto a los comentarios que hemos recibido por redes sociales, alegres, tristes, etc., vamos con ellos. Sobre el tema del Edoras, Druids of Edoras, de Druids of Fedora, efectivamente, de Druids of Fedora, perdóname que me ha bailado un poco el título del juego. Comentan, Angela Morati dice, gran producción, efectivamente está muy bien producido, no está sobreproducido, es muy bonito y además es muy buen juego. Además también Susan dice que tiene una pinta estupenda, está muy bien, la verdad es que ya os digo que es un juego que en mesa se veía fenomenal, el tema de las losetas, alea, juego barato, ¿qué más queréis? Yo estoy casi como mejor juego del 2025 en mi humilde opinión, muy bien. Seguimos dentro del mismo juego, nos comentan en YouTube. Tengo dudas de que A2 funcione bien si nadie hace por coincidir en el mapa. Druids of Fedora, una vez más. Es verdad que es un juego que A2 puede quedar un poco como segmentado en las zonas de culto, pero está muy bien por dos cosas. La mecánica del juego estaba muy bien pensada, tienes una habilidad especial que te permite teletransportarte dentro del mismo claro y demás, que hace que al final a ti te interesa coincidir, porque en el momento en que tú superas los dados del contrario, pues te puntúas puntos de victoria. Además también, bueno, pues hay determinados momentos en los que quieres unir los monolitos o que quieres poner menires y estelas que llaman, y además también esto te favorece el coincidir, porque el momento en que el oponente construye un menhir, si tú llegas y colocas un dado de mayor valor, te vas a llevar el punto de haberlo superado, el punto que te va a dar el menhir, porque además te lo vas a quedar una vez que hagamos toda la mecánica de recoger las cosas de los claros, y además también a lo mejor no te queda más remedio porque las acciones no son tantas a dos jugadores y necesitas ir obligatoriamente a ese claro. A mí desde luego el tema de no coincidir es un tema que no nos ha pasado nunca en la partida única y exclusiva que hemos jugado a dos. Pero bueno, es verdad que hemos jugado poco, pero me ha dado esa impresión. ¿Y qué más teníamos de lo que nos habíais hecho de rellegar por redes sociales? Bueno, preguntabais también rápidamente sobre el Arch. No, porque hay un programa ya. Yo sé que fue con el Kickstarter, no con el juego que sale ahora en castellano. Pero bueno, juego de bazas con dominación espacial. Os escuchéis el programa. La verdad es que el juego estaba muy bien, pero yo no creo que merezca la pena hacer otro programa con algo que no se dijera allí, en ese que tenéis ya disponible. También me preguntáis, no he apuntado quién, si guardo los juegos apilados o en plano. No los guardo en plano porque parecen una pizzería. Yo siempre los tengo apilados, me parece que queda más bonito. ¿Que acorta la duración de la vida del juego? Puede ser, pero es que, sinceramente, salen muchísimos juegos, hay una rotación de juegos, a mí no ha habido ningún juego que muera de viejo. Han muerto todos por falta de interés, así que, pues ya sabéis. Roberto nos pregunta por TikTok que a la hora de mover juegos de mesa, ¿cómo lo hacemos? Es verdad que yo, como he comentado en un programa, tengo un club, entonces a veces que muevo juegos de mesa, pero también a veces pues te vas de fin de semana. Entonces, a pesar de que no vamos a negar el glamour de llegar con los juegos de mesa en bolsas de Ikea,
Al final todo el mundo tiene juegos por encima de sus posibilidades. Es cierto que yo cuando tengo que mover intento llevar una pequeña selección, entre comillas, y llevo una mochila de esas rectangulares. No da mucha dignidad, no nos engañemos. Yo las veces que he tenido que ir al club cargando un juego grande que a lo mejor llevo esa mochila, en el metro no quedas demasiado bien. O sea, la gente no se pregunta a dónde irá y pensará que eres una persona muy afortunada con una vida apasionante. No, pero no está mal. Es cómodo, lo llevas bien y no te va golpeando las rodillas. O sea que yo la mochila, hay un conocido distribuidor español que tiene una que está muy bien de precio, rectangular, grande, para meter los juegos, está muy bien. Es la que yo uso. Y si veo una mochila de globo tirada por la calle, también me la quedo. Porque aunque los juegos no vayan a una temperatura muy marcada, es rectangular, está muy bien y carga peso. Así que bueno, pues ya sabéis. Bueno, ya está aquí. No tenemos más dudas, no tenemos más consultas, no hemos jugado más cosas esta semana. Sí, hemos jugado un par de cosas más, pero que tampoco vamos a entrar en el detalle. No merece la pena. A nadie le interesa esa partida de tute salvaje ahí o ese mus loco. En fin. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Vamos subiendo oyentes, lo cual me parece un milagro, es increíble. Muchísimas gracias por el apoyo. Entonces estoy entusiasmado. Gracias por estar ahí, gracias por comentarnos, ya lo sabéis, y muchísimas gracias. Espero que sigáis disfrutando de los juegos de mesa, incluso más que yo, porque yo pierdo tiempo aquí grabando esto, pero también es verdad que no aburro a mis familiares y amigos, con lo cual también pues es casi una labor social. Muchísimas gracias, hasta aquí el programa de esta semana y nos vemos la semana que viene. Adiós.